¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto de estar aquí para compartir más de la palabra de Dios, para que nosotros seamos mejores hijos de Dios, que llevemos mucho fruto en toda buena obra. Dice también la palabra para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y cuando la palabra de Dios dice que andemos como es digno de Él, agradándole en todo, déjame decirte que no nada más se refiere a nuestro comportamiento, no nada más se refiere a no caer en tentaciones. Recordemos que las tentaciones son parte de esta vida. A veces la gente está orando para, para que no tenga tentaciones. Algunos hasta creen que las tentaciones son pruebas de Dios, que Dios nos está probando. Eso también es una blasfemia, eso es una mentira. La palabra de Dios dice en Santiago claramente que Él no es tentado por el mal y que Él no tienta a nadie. Él no tienta a nadie, así es que deja de pensar que las tentaciones son pruebas de Dios para tu vida, de ninguna manera. Y andar como es digno del Señor no es nada más eso, que no caigas en las tentaciones, sino que también andes en prosperidad, en sanidad, en el gozo que Dios nos proveyó, en la paz que Cristo nos heredó. Recuerdan, Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz es el fruto, déjame decirlo así, la paz es el fruto de, o sea, el resultado de todo lo que Cristo nos ha heredado. La paz es una herencia de Cristo para nosotros, pero es el fruto y el resultado de todo lo que Cristo nos ha heredado también a nosotros, o mejor dicho, el Padre, porque realmente es lo mismo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Y nos han heredado para que nosotros vivamos en paz. Si tú tuvieras ese tío multimillonario de la familia que nunca se casó, nunca tuvo hijos y muere y te hereda todo a ti, pues creo que a partir de que cobras la herencia, empiezas a vivir en paz, ¿cierto o no? En paz. Pues ya no tienes nada de qué preocuparte, tienes la vida garantizada y a lo mejor la de tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos con todo lo que te dejó ese tío, ¿no? Bueno, déjame decirte que de la misma manera es así con Dios. El problema es que no nos lo enseñan, porque no lo saben o no saben cómo enseñarlo, no lo han entendido. Y ese es el problema de no estudiar, de no prepararse y venir nada más repitiendo la misma receta familiar, ¿no? Repito lo mismo que me enseñaron en mi iglesia. Es normal, podríamos decir que es normal, pero si alguien tiene un llamado a compartir la palabra de Dios, dice Dios que tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que tiene que ser apto para enseñar, no neófito, porque esto es básico, es elemental para poder compartir de la palabra del Señor. Así es de que debemos de entender que esto es lo que tenemos que reprogramar en nuestra mente y estamos en esta serie que se llama Reprogramarse para creer. Reprogramarse para creer y no es otra cosa más que lo que dice Romanos 12:2, que tenemos que dejar de pensar acerca de Dios como piensa todo el mundo, dejar de creer en Dios como cree todo el mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios para que entonces comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Lo que no es bueno, no es agradable y no es perfecto para tu vida, tienes que tenerlo bien claro, no es de Dios y no tienes por qué aceptarlo. Y puedes decir, apártate de mí, Satanás, que se aparten de mí todas tus obras, yo arranco, arruino, derribo y destruyo
todas tus obras, Satanás, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, y mando que sea plantada y edificada la palabra de Dios, mando que sea plantada y edificada la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para mi vida. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque lo crees con el corazón y lo confiesas con la boca. Y esto es lo que el mundo le ha llamado la ley de la atracción, pero es algo que Dios creó. Es de Dios, no está peleada una cosa con la otra. El problema es que muchas veces el diablo, tratando de robarle a Dios todo lo bueno que acredita a Dios como un Dios bueno, ha creído que la ley de la atracción, o ha hecho creer al mundo que la ley de la atracción no es de Dios. Es otra ley que tú puedes usar, que tú puedes creer y tú puedes usar, pero la ley de la atracción no es otra cosa más que la forma en que opera la fe. La ley de la atracción es la ley de operaciones o la ley de operación de la fe. ¿Me están escuchando? Es de Dios. Entonces, sí me indigna mucho cuando a gente ignorante cree que una cosa es Dios y otra cosa es la ley de la atracción, ¿no? Y que muchas veces prefieren hacer a Dios a un lado y creer más en la ley de la atracción y empezar a operar la ley de la atracción porque funcionan sus principios. ¿Cómo no van a funcionar si son de Dios? ¿Cómo no va a funcionar si Dios la creó? La ley de la atracción es que tú declares, decretes o digas algo para que ese algo venga, para que ese algo se haga y se manifieste en tu vida. Fue lo mismo que hizo Dios cuando creó todas las cosas. Él dijo, declaró, decretó, hágase la luz, hágase la tierra, háganse las aguas, háganse los animales, hagamos al hombre. Él declaró, decretó y operó todo para que fuera hecho, y es creación de Dios, es parte de la fe de Dios, es como funciona la fe de Dios. Entonces, que además tenemos nosotros, y por eso es bien importante entender todo esto, para empezar a poner los conocimientos en su lugar. Y una vez puestos los conocimientos en su lugar y teniendo el entendimiento que produce la reprogramación, eso es la renovación, es una reprogramación. Siempre que tú renuevas el software de tu computadora es porque la estás reprogramando con la última versión o la última actualización, etcétera. Y así funciona nuestra mente y nuestro corazón. Y de hecho Dios nos dice claramente que para reprogramarnos necesitamos la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirás, necesitas la palabra de Dios, así como necesitas la comida para que puedas vivir. Así como comes, así necesitas la palabra de Dios para que puedas vivir. Y el concepto de vida que Dios propone es un concepto de vida perfecto. No es un concepto de vida de lamentaciones. La Biblia dice que va a haber tribulaciones, pero no dice que Dios no las va a poner o que Dios no las va a provocar. De ninguna manera, si tú como mamá o como papá no le harías eso a tus hijos, dice la Biblia, si ustedes que hacen, que son malos porque practican a veces la maldad y por eso son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará todas las cosas a los que se las pidan, a los que se la pidan. ¿Cómo se dice las o la? A los que se la pidan, a los que se las pidan, eso. Va a dar todas las cosas, dice ahí, a los que se las pidan. Entonces, es impresionante cómo necesitamos reprogramarnos y aprovecho para decir esto, hay muchas cosas buenas en el mundo que mucha gente cree que no son de Dios, pero no porque no las haya encontrado en la Biblia, porque no las ha buscado bien o no ha habido quien se las enseñe, quiere decir que no son de Dios. Y es bien sencillo entender esto, porque la Biblia dice que si hay algo bueno en este mundo, algo santo, puro, bueno, digno de alabanza, que es un buen don, que es una buena dádiva, es porque Dios nos lo ha dado.
nos las ha dado. No hay nada bueno en este mundo y en esta vida que no sea de Dios. Así como todo lo malo que hay en este mundo y en esta vida es del diablo. Pero cuando te han las religiones manipuladoras, ¿no? Como ahora entendí, hace tiempo entendí por qué decían es el opio del pueblo, ¿no? Porque realmente te entretiene, pero te manipula. Las religiones sí son el opio del pueblo porque te entretienen, ¿no? Te atarugan y te manipulan. Y así fueron creadas las religiones. Pero realmente recordemos que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo no es una religión, es una relación. Es una relación con alguien que produce una manera de vivir, un estilo de vida de la más alta calidad que puede haber aquí en la tierra. Entonces, esto es importante entenderlo y comparto todo esto porque Dios me enseñó a observar y a identificar la necesidad del pueblo de Dios, y la necesidad más grande que tiene el pueblo de Dios en cualquier tiempo y lugar de este planeta es el poder creer. Para mí he concluido que esta es la carencia que más padece el pueblo de Dios. Carecen de poder creer, aunque quieren creer y hacen muchas cosas para poder creer, no pueden creer por todas las mentiras acerca de Dios, como las que acabo de mencionar, que traen en su mente. Todas las mentiras acerca de Dios que traen en su mente y en su corazón no les van a poder dejar poder creer nunca. Hasta que barramos esa basura de nuestra mente, de nuestro corazón, hasta que nos deshagamos de todas esas mentiras satánicas de nuestra alma, de nuestro corazón, que es con el que se cree para recibir la justicia de Dios y lo que nos provee la justicia de Dios, hasta que no te deshagas de toda esa basura, no vas a poder creer. Y para eso Dios escribió su palabra. Pero si nosotros no estamos en un lugar donde nos enseñen su verdadera palabra, pues van a pasar los años. 30, 40, 50 años. Tenemos gente en la congregación que ha llegado y nos ha dicho, por tantos años voy a irle a reclamar al pastor en el que estaba, porque tantos años estuve en aquella iglesia y nunca me enseñó a poder creer. No, perdónalo. O sea, no era su intención, eso puedes estar segura. No era su intención, simplemente estaba haciendo las cosas lo mejor que podía y hasta donde sabía. Y como lo único que sabía es lo que oyó en su iglesia de su pastor, pues están repitiendo la receta familiar, pero que no ha llevado al pueblo de Dios a nada. ¿Por qué? Porque son muy pocos los que viven en la paz, que es el fruto o resultado de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, a nosotros, a todos nosotros. Quiero es cierto que decía yo que hay tribulaciones y no son de parte de Dios, son de parte del enemigo, pero ahí si tú lees bien tu Biblia donde dice que vamos a pasar por tribulaciones o por aflicciones, dice claramente que es por un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de crecimiento, el tiempo de madurez. ¿Por qué? Porque si el cristiano no madura, no crece, como dice la Biblia, en nada difiere del esclavo porque sigue siendo un niño. Entonces, tú puedes ser salvo, que bueno, gloria a Dios, vas a ir al cielo cuando dejes esta vida, este mundo, pero no porque seas salvo quiere decir que eres cristiano. Para mí son dos cosas diferentes. Los salvos son los que vamos al cielo por haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos el perdón de todos nuestros pecados, y el perdón de Dios limpia, lava, borra, elimina, aniquila, desintegra, desaparece el pecado de nuestra vida. Por esa razón nosotros entonces sin pecado, ¿en qué resultamos? En santos. Y como somos santos delante de Dios, por el perdón de pecados que Él nos ha dado
Entonces es por eso que vamos a ir al cielo cuando dejemos esta vida y este mundo. Gloria a Dios por eso. Pero el ser cristiano prácticamente significa ser imitadores de Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa no conmiserarse o querer causar lástima para que alguien me dé una limosna o me dé un taco. Ser cristiano es ser más que vencedor. Ser cristiano es vivir siempre en triunfo, como dice Corintios. Mas a Dios gracias porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es vencer toda adversidad, toda amenaza, todo COVID, todo coronavirus o como se llame, todo bicho. Eso es ser cristiano. Porque el cristiano ha desarrollado la fe para poder creer a través de una limpia conciencia y a través de un buen programa de creencias espirituales cristianas para poder hacer las mismas cosas que Cristo hizo y aún mayores, para vivir en triunfo, para vivir en prosperidad y en sanidad. Y es por eso que a través de observar la vida de los creyentes he identificado definitivamente que la necesidad más grande que tiene el creyente es el poder creer. Y es una necesidad porque si no puedes creer, nada te será posible. Y es una realidad que no todos pueden creer. Por eso Cristo dijo, si puedes creer. Qué bueno. Alabado sea Dios. Que tú seas alguien que puede creer, porque al que cree, todo le es posible. Y la palabra todo significa todo. No sé tu concepto o tu programa de todo en dónde esté limitado. Porque tú todo puede tener límites. Pero ¿cuál sería el todo al que se refería Cristo Jesús cuando dijo, todo le es posible? Si puedes creer, si puedes creer. El tema es ese. Así es de que yo de verdad los invito a que, número uno, se amen un poquito. Que bueno, hay unos que les ha ido tan mal por el trabajo de Satanás en su mente, en su alma, para que no puedan creer, que no se aman a sí mismos. Y no se aman a sí mismos como deben de amarse a sí mismos porque no han conocido a Dios. Porque el amor propio, el amor a uno mismo, es resultado de la identidad que uno recibe cuando uno conoce a Dios. Luego entonces puedes cumplir el primer mandamiento de Cristo para todos nosotros. El primer mandamiento de los dos mandamientos que erogaron los mandamientos de Moisés o de la ley, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué provocó el amor a ti mismo? El que tú cumplieras con el primer mandamiento, conociendo a Dios, obviamente de la manera correcta, y esto produce identidad, porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, y cuando tú conoces a Dios de la manera correcta, te vas a conocer a ti de la manera correcta, porque eres la imagen de Dios, y la imagen de Dios es igual a Dios. Repito el ejemplo, tú te viste en el espejo hoy, y si no hoy, porque no te has levantado y estás en tu cama, qué bueno que me estés oyendo ahí. Pero si no te has visto al espejo hoy, te viste ayer, y ayer la imagen de ti que viste en el espejo era idéntica a la tuya. Y tú eres la imagen de Dios, eres idéntico a Dios, pero no te vas a conocer ni vas a ver lo que tú eres hasta que no veas lo que es tu Padre. Por eso me encanta ver la película de la Era del Hielo 2, donde sale, ¿cómo se llama la novia de Manfred? Ellie. Ellie, fíjate. Y Ellie creía que era una zarigüeya.
¿Se acuerdan? Véanla, la Era del Hielo 2. Y ella tenía el programa mental de que era una zarigüeya y quería vivir con todas las costumbres sí, ¿verdad? Costumbres y qué más. Y hábitos de zarigüeya. Hasta que ella empieza a conocer a Manfred, que era a su imagen porque era un mamut, es cuando ella se empieza a identificar, o sea, no me refiero a que me identifico contigo, sino que ella se identificó de qué era, ella identificó, no soy una zarigüeya, no me parezco más a mis hermanitos zarigüeyas, que eran tremendos esos pillos, a mí me hubiera gustado tener un hermano así, ¿verdad? Sino que se empieza a identificar que se identificaba con el mamut. Y es lo mismo que sucede con nosotros. El verdadero amor propio se va a desarrollar en la manera y medida en que verdaderamente, sin adulteraciones ni alteraciones, conocemos a Dios. Y uno de los resultados de descubrir tu identidad es la santidad. Fíjate bien, ser santo no es yo incluso ya no lo vería ni siquiera como un compromiso delante de Dios. Se los digo honestamente, ser santo es un fruto. Es el resultado de descubrir tu identidad. Y es el resultado de que ya descubrí mi identidad. Y como ya descubrí mi identidad y sé quién soy, me amo. El amor propio viene como resultado de descubrir nuestra identidad y darnos cuenta que venimos de Dios y no de un chango. Acuérdate que esa era una teoría y una teoría es una suposición, no probada ni comprobada, ni mucho menos hecha ley o verdad. Es una suposición y ya. Entonces, cuando descubres tu identidad, automáticamente la santidad es un fruto, es un resultado. Obviamente para el mundo simple, pues esto resulta casi imposible, ¿no? O increíble. Es por su conciencia. Cada quien piensa y califica de acuerdo a su propia conciencia. Pero por eso recordemos que la Biblia dice que hay personas con buena conciencia y otros con mala conciencia. Lo que quiere decir que unos tienen una conciencia apta para hacer y hacer y otros tienen una conciencia inepta que no los puede librar ni siquiera de sus malas decisiones. Entonces, regresando al tema, por eso es muy importante reprogramarnos. He entendido que Dios escribió el Nuevo Testamento, hablo del Nuevo Testamento, para reprogramar al pueblo de Dios. Por eso tenemos que analizar la ley testamentaria y la ley testamentaria nos dice que el Nuevo Testamento o Último Testamento invalida el Antiguo Testamento o Anterior Testamento. Por eso tenemos que ver y entender cómo Cristo invalida la ley, la deja sin efecto. Y ahora todo es por gracia, no por el cumplimiento de la ley. Entonces, todo esto es muy importante entenderlo porque mucha gente vive más conforme a los paradigmas o parámetros o conceptos o ideologías del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Es muy fácil predicar del Antiguo Testamento. Los predicadores del Antiguo Testamento lo entienden perfecto porque es su naturaleza ambivalente, ambigua, y creen que Dios sigue siendo así. Pero Dios no es así. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. O sea, yo soy la verdad. Cuando Cristo dijo, yo soy la verdad, dijo, lo que les han dicho de mí, lo que les han dicho de Dios, no lo es. ¿Y a qué creen que se refería? Por eso ellos cavilaron su muerte. Y hablo de los judíos. Pero bueno, ese es otro tema muy, muy interesante.
pero que tiene que entender para que usted sepa separar. Ahora, no es fácil predicar del Nuevo Testamento, porque predicar del Nuevo Testamento es predicar y enseñar de la transformación que nos ha dado Cristo Jesús, de la renovación que nos ha dado Cristo Jesús, y podría decir incluso casi hasta de la transfiguración que nos ha dado Cristo Jesús en espíritu, en alma y en cuerpo, porque también está demostrado que el Nuevo Testamento, el Evangelio, rejuvenece. Científicamente, los que tienen una revelación del Evangelio de Cristo en su vida, está comprobado que esa espiritualidad que conocieron, entendieron y empezaron a vivir, los ha rejuvenecido. Los hace que no, ¿cómo se dice? No se hagan viejitos rápido, o sea, no se envejezcan. Retrasa mucho el envejecimiento, comprobado científicamente por la espiritualidad. Hace poco me invitaron a dar un conversatorio o plática, conferencia, este, como sea, una institución de salud mental, y el tema que me pidieron compartir, que lo hice con muchísimo gusto, es que tiene que ver la espiritualidad con la salud mental. Y pues les decía, pues casi todo. Si entendemos y cuando entendemos que la verdadera espiritualidad es el amor. ¿Mm? Eso es ser espiritual. El que verdaderamente es espiritual es el que ama, es el que perdona, tiene ese poder y esa grandeza de perdonar, porque ama. Pero la verdadera espiritualidad ahí se ve en cómo tratas a los demás. El que es verdaderamente espiritual, cómo tratas a los demás. Ahí se ve la espiritualidad de la gente. Y cuando se ama, se perdona, etcétera, 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 se es sano mentalmente y no tienes necesidad de ningún tipo de adicción. Por eso mucha gente, cuando verdaderamente tiene un encuentro con Dios a través de Jesucristo, que es el que vino aquí en la tierra para conectarse otra vez, conectarse en unidad, en comunión con nosotros, no religarse, eso es lo que intentan las religiones, sino conectarse en comunión con nosotros. Fue Cristo el que vino a hacer eso. Y cuando tienen un encuentro verdaderamente con Cristo, su vida empieza a cambiar. Y más si se alimentan de la manera correcta de la palabra de Dios. Así es de que como introducción estuvo muy bueno, ¿no? Es importante eso y es parte de que entendamos cuán importante es el reprogramarnos. Romanos 12:2. No te conformes al mundo, sino transfórmate. Transfórmate, habla de metamorfosis, el griego ahí es metamorfosis, que es cambia así de gusano a mariposa completamente, radicalmente tu naturaleza, de tu manera de pensar, de tu manera de entender, de ver las cosas. Y dice, para que puedas comprobar, si tú renuevas y transformas ese pensar, que es lo que hoy se conoce como una reprogramación mental, una reprogramación almática, si tú cambias todo eso, te reprogramas bien, entonces tú vas a poder comprobar que la voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta para tu vida. Pero si tú no te reprogramas, jamás vas a poder comprobar que la voluntad de Dios sí era buena, agradable y perfecta para tu vida. Y Dios quiere que lo compruebes. Él ansía, Él está ansioso de que tú compruebes que su voluntad para tu vida siempre ha sido buena, agradable y perfecta. ¿Tú crees que a Dios no le duele que tú pienses cosas malas acerca de Él, de su naturaleza, de su carácter o temperamento o su manera de ser, o de Él para contigo? ¿Qué sentirías tú si tienes hijos y ellos pensaran que
la gripe que les dio, o la diarrea que les dio, o la enfermedad que les dio, pensaran que tú se las diste como castigo. No te gustaría que tus hijos pensaran eso de ti, ¿no? Sin embargo, es muchas veces lo que se piensa acerca de Dios. Y si a ti te dolería, que eres humano, imagínate si no le dolería a Dios que es el amor sea al 100%. Y 100% amor, porque Dios es amor. Entonces, de ahí la importancia de podernos reprogramar para poder creer, porque lo que más necesita el cristiano, el creyente, es eso, poder creer, para poder ser un creyente que de verdad reciba todo lo que pueda creer, todo lo que sea capaz de creer con el corazón y confesar con su boca. Y dentro de estos pasos de la reprogramación, ya hablamos de, número uno, di lo que eres. O sea, volvemos al tema de la identidad. Tienes que saber lo que eres, tienes que saber quién eres. Soy hijo de Dios, engendrado por Dios. Ya no soy engendrado de mis padres, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino soy un engendrado de Dios, soy una simiente de Dios, soy hijo de Dios. Y esto es lo que te va a afianzar y a reafirmar tu identidad, y vas a empezar a entender cómo tienes que ser y vivir como un hijo de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Leímos en Romanos 8:29 que somos hermanos de Jesucristo. Hermanos. Y eso es lo que nos hace coherederos de Jesucristo. No hay algo que Cristo haya heredado que no hayamos heredado nosotros. Nuestra identidad es bien importante, por eso es vital que todos los días, cuando te despiertes, cuando te acuerdes, cuando te vayas a dormir, recuerdes tu identidad y repases tu identidad y digas: soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy hijo del Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, que sí existe, que sí es, que está ahí. Ese Dios verdadero y eterno es mi papá, es mi padre. Y soy hijo de Dios, y Él me ha dado todo. Y gracias te doy, Padre Santo, por haberme dado la vida y por haberme dado juntamente con la vida todas las cosas que estoy recibiendo y que voy a recibir. Eso es importante que lo repitas. Di lo que eres. Soy coheredero de Jesucristo, soy hermano de Jesucristo. Di lo que eres. Repásalo todos los días. A veces la gente es tan floja que lo puede olvidar y lo puede dejar de hacer, y eso no está bien. No seas flojo, no seas perezoso, porque esos son sensaciones y sentimientos y conceptos que te pone el diablo para que renuncies. Renuncies a esta reprogramación. Número 2 es conocer la voluntad de Dios. El paso número 2 para reprogramar nuestra alma, nuestra mente, para poder creer, es conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Y, y nada es casualidad en este mundo. La gente que no conoce a Dios cree en las coincidencias y en las casualidades. Pero en el reino de Dios, ese reino de Dios que se ha acercado aquí en la tierra, al cual tenemos que entrar por arrepentirnos de tener la vida que tenemos y decir: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero vivir así. ¿Sabes qué, Dios? La verdad no me gusta mi vida. Eso es arrepentirse. Arrepentirse, la palabra que Cristo dijo cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba hablando de actitud. Realmente se estaba refiriendo a la actitud, y Él estaba diciendo: ten un cambio rotundo de actitud en tu vida para que puedas entrar en mi reino, en el reino de los cielos, donde todo va a venir por añadidura. Eso es arrepentíos. Ten un cambio rotundo de actitud. Y ese cambio rotundo de actitud es que dejes de tener una actitud negativa, pesimista. Mira, la actitud negativa es como una llanta ponchada. No vas a llegar a ningún lado hasta que la cambies. Tienes que entender, esa es la actitud negativa, es como una llanta ponchada. Hasta que no la cambies, no vas a llegar a ningún lado. Y de eso hablaba Cristo.
Ten un cambio rotundo de actitud, deja de ser negativo, pesimista, quejista, ¿cómo se llama? Que se queja, los que están en la quejabanza todos los días, en la quejabanza, no, un arrepentimiento de la quejabanza es que empieces a vivir en la alabanza. ¿Cuál es la alabanza? A Dios, gracias Dios porque me va a ir bien, gracias Dios porque hoy voy a tener un gran día, gracias Dios porque hoy voy a tener muchas ventas, gracias Dios porque hoy me va a ir muy bien, gracias Dios porque tú me vas a cuidar y a proteger y a mi familia también, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Eso es el cambio rotundo de actitud, eso es el verdadero arrepentimiento. Ten un cambio rotundo de actitud que te está llevando en una dirección incorrecta por una actitud que te va a llevar en la dirección correcta. Así es de que esto te va a ayudar a hacerlo cuando conozcas la voluntad de Dios. Cuando vienen cosas malas a la vida, muchas veces la gente las vive porque se resigna a ellas. Pero si tú sabes quién eres y sabes que no mereces recibir eso, sabes que no tienes por qué vivir eso y no te resignas a tenerlo, a aceptarlo y dices, no gracias y apártate de mí, es entonces cuando tú estás levantando el escudo de la fe porque estás pudiendo creer para apagar todos los dardos del maligno, como dice Efesios capítulo 6. Por eso es que es vital, por eso es que es vital conocer la palabra de Dios del Nuevo Testamento, o sea, del testamento cristiano. El Antiguo Testamento no es un testamento cristiano, es un testamento judío, escrito por judíos para judíos. El Nuevo Testamento es el testamento cristiano, escrito por cristianos para cristianos. Y que de cierto hay muchos judíos que se han hecho cristianos, ellos se llaman mesiánicos porque el término hebreo para Cristo es Mesías, no Cristo, sino Cristo es griego, Mesías es hebreo y entonces son judíos mesiánicos, o sea, sí han creído en Jesucristo, en Yeshua o Joshua como su Señor y su Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, conocer la voluntad de Dios como paso número 2 es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que todo lo que te está pasando es la voluntad de Dios, te vas a resignar a ella y la vas a aceptar. La vas a aceptar. Mi pastor decía, si llega un paquete, ¿no? En una empresa de mensajería, llegan y tocan a tu puerta y te dicen, el señor Paulino, sí, soy yo, servidor. Ah, mire, traigo este paquete para usted. Es una caja llena de las serpientes más venenosas y malignas del planeta. Haga favor de firmarme de recibido. Dice, y así son las cosas malas que vienen, que nos manda Satanás y que el mundo cree que tú crees que te las está mandando Dios. Y tú agarras y firmas de recibido el paquete, que viene lleno de serpientes venenosas, malignas, que no son de Dios. Y tú dices, bueno, pues la verdad no las quiero, pero sí se las recibo, pues vienen a mi nombre, ¿no? Y ya vino, ya me las trajo, pues ya me las quedo. No, tú tienes que rechazar todo lo malo. Para eso Dios te dio el poder que le dio a Jesucristo para que tú puedas rechazar todo lo malo. Y si alguien te trae un paquete lleno de serpientes venenosas, pues sabe que sí soy yo, pero no las quiero, lléveselas. Apártese de mi casa, de mi familia en nombre de Jesucristo. Apártese a lugares secos o apártese a lo profundo del mar. Apártese de mi vida en nombre de Cristo Jesús. Adiós. Y le cierras la puerta en las narices y no recibes. Pero el tema es que se hace mucha gente, pues ya está pasando esto, pues ya, ni modo. No, tienes que contraatacar luego, luego. ¿Cómo? No acepto esto, no lo acepto, no lo acepto y no lo acepto. Hay muchos testimonios
de personas que incluso se han accidentado, han estado muriendo, les han dicho que van a quedar paralíticos de por vida, etcétera, y no lo aceptan. Y por eso se levantan y regresan a tener una vida, porque simple y sencillamente sí están diciendo que voy a quedar paralítico, pero no lo acepto. Y no lo acepto y no lo acepto, y empiezan a decir yo voy a volver a caminar y yo voy a salir caminando de aquí y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y entonces ahí están programándose para lo que quieren vivir, lo que quieren ser, y su, su fe empieza a trabajar por ellos y para ellos. Recuerda que la fe es un siervo que Dios nos ha dado a cada quien para que la fe de cada quien le dé lo que quiera cada quien. Eso se los enseñó Cristo a sus discípulos. Cuando le dijeron aumentanos la fe, les dijo, tu fe, la fe es un siervo, como un siervo tuyo, que llega de trabajar y le dice, cíñete y dame de comer y de cenar y esto y lo otro, aquello. Y la enseñanza que da Cristo ahí es que nunca la dejes descansar. Ya fue a trabajar por ti y ya hizo cosas por ti. Es tu siervo que fue a trabajar por ti y llegó y, sí, ahora dame de comer y ahora dame esto y dame el otro. Y dice, no la dejas descansar. Él dice ahí, pienso que no la dejarías descansar. Le vas a decir a tu siervo, ahora dame esto, dame el otro. Dice, así tienes que hacerlo con tu fe. Entonces, conocer la voluntad de Dios es el segundo paso. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que las cosas malas que vienen y tocan a tu puerta son de Dios, muchas veces las reciben. Porque pues es la voluntad de Dios. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Todo lo malo que pasa no es la voluntad de Dios. Nadie se muere porque es la voluntad de Dios. Entiendan que la muerte nunca ha estado ni estará en los planes de Dios. Tan es así que por eso nos ha restaurado la vida eterna en Cristo Jesús. Y este es otro tema también de nivel divinidad, que entrar en él nos llevaría muchísimo tiempo. Entender lo que es la muerte realmente, les pudiera hablar de lo que es verdaderamente la muerte, pero la muerte es la mejor vida. Pero bueno, mientras tú pienses que algo malo proviene de Dios, no vas a poder creer en lo bueno, porque nadie puede creer que Dios te puede dar algo bueno y te quiere dar algo bueno si tú estás pensando que Dios fue el que quiso darte algo malo. Hay mucha gente que no puede creer por su sanidad, porque cree que Dios le dio la enfermedad. Entonces, mientras la gente está creyendo que Dios le dio la enfermedad, no puede creer que Dios le puede dar la sanidad. ¿Por qué Dios me va a querer dar la sanidad si me quiso dar la enfermedad? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque además, todas las religiones, incluso muchas traducciones bíblicas, fueron mañosamente traducidas para hacernos creer que Dios tiene una naturaleza humana, que Dios es como los humanos, que podemos castigar al Hijo y también amarlo, apreciarlo, etc. Pero Dios no es así. En la naturaleza de Dios no está permitido hacer muchas cosas. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, pero Él no puede mentir. Dios es todopoderoso, pero Él no puede dejar de cumplir su palabra, porque ese día dejaría de ser Dios. Y entonces, y eso no puede tampoco hacerlo, no puede dejar de ser Dios, porque Él es eterno. Él es omnipresente,
omnipresente, y omnipresente significa que está presente en todo lugar, pero también en todo tiempo. Él ahorita está en el pasado, presente y futuro de la vida de todos, incluyendo de la vida del planeta. Y vuelvo al punto, como no conocen la voluntad de Dios, sino hasta la mal conocen, porque les han hecho creer que están enfermos, porque esa es la voluntad de Dios, nunca van a poder creer que es la voluntad de Dios, que estén sanos. ¿Por qué? Pues porque Dios me dio esta enfermedad. Y se los digo tal cual. Una vez conocí un misionero que vino, bueno, fue a la Ciudad de México a operarse y estaba hospedado en una casa vecina de donde nosotros vivíamos y se enteró que yo era cristiano y me mandó llamar para platicar y fui y platiqué. Él estaba ya en su convalecencia recuperándose y me decía, llevo 40 años predicando el Evangelio en México y en América Latina. Y yo, wow, qué bendición, qué padre, ¿no? Qué padre ser usado así por Dios. Y me dijo, ayúdame a orar para dar gracias a Dios por mi enfermedad. Y dije, ¿llevas 40 años predicando eso? Tú no has predicado el Evangelio, porque esas no son buenas nuevas. Dar gracias a Dios por tu enfermedad. O sea, ¿le estás atribuyendo tu enfermedad, obra de Satanás, a Dios? ¿No será eso una blasfemia? Y me indignó y le dije, voy a orar a Dios por su sanidad, para dar gracias a Dios por su sanidad, porque la enfermedad no se la dio Dios, se la dio el diablo. Dios no creó las enfermedades, las creó el diablo. Hay que leer bien la Biblia. No nada más se trata de repetir lo que hemos oído a otros en el púlpito. Se trata de leer bien y entender. Por eso Cristo dijo que el que no entiende la palabra es al que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, aquel que no la entiende. Así es de que por eso es vital el entendimiento. Pero conocer la voluntad de Dios es esencial para que tú tengas el correcto programa mental para poder creer. Mira, cuando alguien cree que Dios es castigador, es así con sus hijos. Va a ser implacable con sus hijos y va a despertar el odio de sus hijos. Y la Biblia dice, no despiertes el odio de tus hijos, no despiertes el enojo de tus hijos en tu contra. Es una falta de sabiduría. Por eso es importante leer la Biblia y aprender de Dios, porque así aprendemos a educar a nuestros hijos de la manera correcta. Que los hijos estén convencidos de que lo mejor es obedecer a sus papás porque sus papás son maduros y ellos no. Si los hijos fueran maduros y confiables, no necesitarían padres maduros y que tomaran las decisiones por ellos. Y ese es otro tema también. Pero conocer la voluntad de Dios es importante. Dios no es como los seres humanos que pueden tomar decisiones en ambos sentidos, de te voy a castigar así o te voy a sancionar así, no. La Biblia dice que Dios disciplina. Y si quieres saber cómo disciplina a Dios, ve cómo lo hizo Cristo con sus discípulos, que eran discípulos porque estaban en la disciplina de Dios, de Cristo. Y la Biblia nunca dice, en el original nunca dice que Dios castiga. El original dice que Dios disciplina. ¿Y cómo es como disciplina a Dios? Haciéndonos discípulos, pero también haciéndonos nosotros sus discípulos. Los discípulos de Cristo se hicieron discípulos de Cristo. Cristo los invitó y ellos aceptaron hacerse discípulos de Cristo. Por eso Cristo los pudo disciplinar. Pero no confundamos como se confundieron los que tradujeron la Biblia del original, que en lugar de poner el que ama a su hijo
lo castiga, no, dice lo disciplina, lo corrige, lo disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios no es así. Dios conocer la voluntad de Dios es entender que todo lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Y decía que parecía coincidencia, pero no lo es. En el estudio que estoy dando los jueves a las 7 de la noche, vean la clase anterior, la que di el jueves pasado, que estaba yo en otro lado, pero transmitimos y expliqué perfectamente bien acerca de la voluntad de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Entonces véanla también porque va de la mano junto con esto y no coincidieron, es parte en el reino de Dios no hay coincidencias ni casualidades, todo es diosidencia, diosidencia. Pero la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para tu vida es esencial y es primordial para que tú puedas creer. Mientras que tú creas que Dios es como tú, no vas a poder creer. Porque tú eres como el Dios que crees, porque te hicieron creer. Mira, al que le hicieron creer que Dios es implacable, es el marido implacable con su esposa y es el marido implacable con sus hijos. Al que le hicieron creer que a Dios hay que tenerle miedo, que no es lo mismo tener temor de Dios se debe de interpretar de esta manera. Tener temor de Dios es tener reverencia a Dios. Temor es reverencia. A eso se refiere, no miedo. Es un hombre temeroso de Dios, quiere decir que es un hombre que es reverente a Dios y a sus enseñanzas. Eso es tener temor de Dios. Cuando uno dice tengo temor de Dios es que no es que le tengo miedo porque está allá arriba con un látigo nada más esperando que me porte mal para mandarme un azote con una enfermedad o una desgracia o algo y ahora ya hiciste esto y ahí te va y ahora ya hiciste el otro o con el callado y te da el palazo. Si tú tienes ese concepto de Dios, tú vas a hacer así con los demás. Esa va a ser tu falsa espiritualidad. Vas a maltratar. Porque ese es el concepto que tienes de Dios. Vas a maltratar a los demás. Pero conocer la voluntad de Dios es primordial. Quiero terminar con una cita acerca de la voluntad de Dios. Y es Mateo. Mateo 8:2. Porque en esta escritura está perfectamente ilustrado el problema de los cristianos. El problema de los creyentes que no pueden creer. Fíjate, aquí está ilustrado el problema de los creyentes que no pueden creer. Ahora, es bien sencillo. No te sientas mal. Pero yo te preguntaría, ¿has podido creer? O sea, ¿la vida que tienes es resultado de una excelente fe? Porque te ha dado, tu fe te ha dado todo. Gloria al Señor. Pero si tu vida no es lo que quisieras, es porque no has podido creer. Y te voy a decir por qué. Porque nuestra vida es el resultado de lo que creemos. Nuestra vida es el resultado del sistema de creencias que rige nuestra vida. Así es que el sistema de creencias que te fue implantado, que te fue programado, es lo que ha hecho que tu vida sea lo que es. Con altas y bajas, o con más bajas que altas, o con más altas que bajas. Tu vida es el resultado de lo que tú crees. Y lo vemos en la Biblia. En la Biblia a todos les aconteció lo que creyeron. El que creyó ser sano, Cristo le dijo, tu fe, o sea, tu poder, tu ley de atracción, te dio la sanidad. Tu fe te sanó, tu fe te salvó, tu fe te sanó, tu fe te salvó, tu fe te sanó, tu fe te salvó. Pero también vemos en la Biblia cosas que le pasaron a muchos que fueron lo que creyeron. Por ejemplo, Job.
Job es un ejemplo de esto. Y Job también tiene mucho, tendríamos que hablar mucho del libro de Job porque los primeros capítulos es una ilustración de cómo funcionan los reinos espirituales, pero nunca estuvo presente Dios, Satanás delante de Dios. Nunca estuvo ni estará por la naturaleza divina de Dios. Él no puede estar presente donde hay pecado o presente en la maldad, y eso lo expliqué el jueves. Por eso cuando el diablo iba a pecar en el cielo, Dios ya no estaba presente, y el que lo corrió del cielo fue el arcángel. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en presencia del mal. Así es de que eso es para que vayamos discerniendo un poco más acerca de la naturaleza de Dios, para conocer su voluntad, su naturaleza y su voluntad. Entonces es una manera, en Job, es una manera como se ilustra cómo funcionan los reinos espirituales, el reino del bien y el reino del mal, pero esos reinos los gobierna la mente de cada quien. Si ustedes ven bien, ahí Job en el capítulo 3, por ahí del 21 en adelante o del 20 en adelante, Job dice claramente, el temor que me embargaba me ha sobrevenido y me aconteció todo lo que yo temía. Así es que todo lo que tú temas que te puede pasar, te va a pasar. Porque la fe no discierne si lo que es bueno o lo que es malo. Tu fe trabaja para ti. Y cuando tú estás temiendo algo, tú estás usando tu poder para que eso te pase. Ahí lo dijo Job claramente. Porque el temor que me embargaba me sobrevino. Y el temor es la emoción correspondiente a cuando uno está creyendo algo malo para uno. Así como el gozo o la sensación de que ya tenemos algo es la emoción correspondiente de que vamos a recibir algo bueno, porque estamos creyendo en algo bueno. Así como te pones feliz cuando sabes que la pizza viene en camino porque ya la pediste, así te puede dar miedo cuando piensas que algo malo te puede pasar, pero el miedo es el resultado de que estás creyendo en eso. Así como el gozo y la felicidad, el contento, la emoción, el entusiasmo es lo que sientes cuando estás creyendo lo que ya viene porque estás creyendo. Algo bueno, algo grande viene a mi vida. Así funciona. Y termino. Mateo 8:2 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesucristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este pasaje ilustra perfectamente bien lo que le sucede a todos los creyentes. Los creyentes no tienen ninguna duda del poder de Dios. Nadie duda que Dios es todopoderoso. Nadie duda que Dios nos puede sanar. Nadie. Pero de lo que sí dudamos siempre es si es su voluntad. Y a eso se refería. ¿Y sabes cuál es lo que más me entristece? Es ver como mucha gente hoy, en el 2020, siguen teniendo la misma naturaleza espiritual que los leprosos del tiempo de Jesucristo. Es increíble, porque muchos así viven. Señor, si es tu voluntad, si quieres, sáname. Y Cristo aquí aclara perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Paso número 2, conocer la voluntad de Dios. Y Cristo aquí lo dejó claro y lo dejó de manifiesto. Pero también manifestó y dejó evidente cuál es el problema de toda la gente. Y sigue siendo el problema de mucha gente. No dudan del poder de Dios, dudan de la voluntad de Dios. Y siguen orando así como este leproso. Señor, si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes bendecirme.
Si quieres puedes prosperarme. Y luego mezclan las oraciones que son completamente diferentes por contexto y luego todavía las mezclan y dicen, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver cuando Cristo dijo eso. O sea, tú puedes repetir en una oración, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, si tú vas a ir a la cruz por todo el mundo. Si tú estás en esa condición, como lo estuvo Cristo, en esa condición como lo estuvo Cristo, en el Monte de los Olivos, sabiendo lo que le iba a pasar al otro día, si tú sabes que vas a ir a la cruz para dar tu vida por todo el mundo, entonces sí repite lo que dijo Cristo, que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero si no estás en esa condición, no lo digas. Mejor conoce la palabra de Dios, mejor conoce la voluntad de Dios, mejor convéncete que la voluntad de Dios es sanar, como dice Hechos 10:38, sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y Hechos 10:38 subraya claramente y dice, el que oprime con males y enfermedades es el diablo, y el que hace bienes y sanidades es Dios, es Jesucristo. Ahí está claro. Te debe de quedar clara cuál es la voluntad de Dios para que puedas creer, para que puedas creer. Que no te pase lo que le pasaba a esa gente. Esa gente pensaba así, ¿sabes por qué? Por el Antiguo Testamento. Por lo que enseñaban los sacerdotes de ese tiempo, a los que Cristo les llamó víboras, a los que Cristo les llamó sepulcros blanqueados. Y es increíble que hoy en día todavía haya ministros así, enseñando eso, provocando en la gente esa lepra que es por la cual no pueden creer. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Cristo dejó claro, muy claro, que su voluntad es sanar y limpiar a todos. Cristo dejó claro que los que dudan de la voluntad de Dios somos nosotros, por las malas enseñanzas, por las malas enseñanzas. Así es de que, gracias a Dios, espero haber matado muchas vacas sagradas falsas en tu vida hoy. Espero haber derribado muchos velos que no te dejaban poder creer. Tienes que estar convencido de la voluntad de Dios. La verdadera fe, la fe poderosa que hace posible lo imposible, es la que viene a nuestra vida cuando oímos la verdadera palabra de Dios. Recuerda que la Biblia dice, la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. Si tú no has oído palabra de Dios por muchos años, obviamente no has podido tener fe. Porque has oído algo que te dijeron que era palabra de Dios, pero no lo era. Por eso la Biblia dice, busca como niño recién nacido el alimento espiritual no adulterado. No adulterado, porque hay mucho alimento espiritual adulterado. Pero si tú buscas como niño recién nacido el alimento espiritual no adulterado, Dios te lo va a dar. Dios es fiel. Yo lo busqué por años y Dios en su fidelidad me respondió y me dio su palabra no adulterada. Por eso es que he entendido lo que he entendido. Estudié 3 institutos y ahí conocí verdaderamente a Dios. La fe viene, la fe es cuando conocemos la verdadera voluntad de Dios
para nuestra vida. Por eso Colosenses 1 dice que el Espíritu Santo ora por nosotros, para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque cuando nosotros conocemos su voluntad podremos andar, ahí dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y no solo en santidad, sino se refiere a agradándole porque andamos en prosperidad, no causando lástima con una falsa humildad del diablo, porque andamos en sanidad. Tú serías feliz si ves a tus hijos sanos todo el tiempo. Imagínate Dios, eso es andar como es digno de Él. ¿Cómo es andar como es digno de Él? ¿Cómo debe de andar un hijo de Dios? ¿Qué es lo digno para Dios y para un hijo de Dios? Andar en sanidad, prosperidad y también santidad. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Padre, te doy gracias por lo que hoy me has enseñado para que yo pueda creer. Te doy gracias por lo que hoy me has enseñado para ser un mejor hijo tuyo, que lleve mucho fruto en toda buena obra. Te doy gracias por el mensaje que me has dado hoy para que yo, conociendo tu voluntad, pueda creer y entonces todo me sea posible. Para que yo, conociendo tu voluntad, pueda creer y pueda andar como es digno de un hijo de Dios y como es digno de ti, agradándote en todo, porque mi vida es próspera, sana y también santa, Señor, sin necesidad de pecar. No lo necesito. Te doy gracias, gracias por tu voluntad, gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hoy he podido creer que tú quieres que yo sea sano. Así es que, creyendo que tu voluntad, buena, agradable y perfecta, de sanidad para mi vida, es esa, yo echo fuera, en nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad, todo dolor, todo malestar, y mando que sea plantada y edificada la voluntad de Dios en tu cuerpo, buena, agradable y perfecta. Mando que sea plantada y edificada la sanidad de Dios en tu cuerpo, porque no es voluntad de Dios que estés enfermo, sino que estés sano, porque ya no vas a dudar nunca más si Dios quiere que estés enfermo o sano. Nunca más vas a volver a preguntarle a Dios si te quiere sanar, porque Cristo lo mostró para todos, que la voluntad del Padre que vino a mostrar el Hijo es que todos sean sanos, y por eso Él sanó a todos. Así es que pídele perdón a Dios si tú has dudado de su voluntad. Pídele perdón a Dios también si has creído que has estado enfermo o enferma, porque esa es su voluntad. Porque no es así, esa es una obra de Satanás. Y repite conmigo: en el nombre de Cristo Jesús, yo echo fuera de mi cuerpo toda dolencia, toda enfermedad, todo malestar, lo echo fuera de mi cuerpo. Toda enfermedad que se nombre, la echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo soy un hijo de Dios y porque yo conozco la voluntad de mi Padre, que Él quiere que yo sea sano. Así es que yo mando en este momento que todas las células de mi cuerpo sean restauradas y regeneradas conforme a la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Conforme a la voluntad de Dios, que es el que yo sea sano siempre. Yo arranco, arruino, derribo y destruyo toda enfermedad en mi cuerpo. La echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesucristo, porque Él siempre ha querido sanarme. Por eso yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús, y mando que su voluntad y su palabra sea plantada y edificada en mi cuerpo. Yo mando que todas mis células se ordenen, se restauren y sean conforme a la voluntad de Dios, completamente sanas. En nombre de Jesucristo, así es y así será siempre. Amén, amén y amén. Alabado sea Dios. Espero haber logrado algo en su corazón para que usted pueda creer. Estoy seguro que sí. Si usted necesita compartir esta enseñanza, no dude en hacerlo. Dice la palabra que de gracia recibiste, de gracia da. Compártela con alguien más, que seguramente le va a bendecir. Es necesario que los hijos de Dios conozcan la voluntad de Dios para vivir como es digno de Él, en prosperidad y sanidad, para dar un buen testimonio de que vale la pena ser cristiano. Si no, entonces, ¿qué chiste tendría? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste tendría ser cristiano si no es para vivir en prosperidad y sanidad? Dios restauró todo para que vivamos como en el Edén. ¿Puede creer eso? ¿O todavía no? Gracias por sus diezmos. No deje de darlos. Es muy importante para la obra de Dios y para nosotros. Tenemos planes. Queremos seguirnos congregando en un mejor lugar. Así es de que no deje de ser fiel también con sus diezmos, con sus ofrendas, sus donativos. Vamos a poner los datos. Y algo que nos ayuda mucho a poder creer es cuando nosotros somos obedientes a Dios. Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí y no faltará el alimento en tu casa. Así es de que no faltará el alimento en tu casa ni en la obra de Dios. Necesitamos recursos para muchas cosas. Así es que no deje de ser fiel. Dios le va a multiplicar porque Él es fiel y Él lo prometió en su palabra. Y nos vemos el jueves también con Principios Bíblicos para Triunfar a las 7 de la noche en esta misma página. Y también el próximo domingo continuaremos cambiando y renovando nuestra mente para poder creer. Porque ¿qué cree? Al que cree, lo que cree le será posible. Dios los bendice y nosotros también.